Hola, nosotros somos el equipo número 7 y en este video vamos a presentar la tecnología Apache Hadoop, enfocándonos especialmente en su ecosistema de almacenamiento distribuido. Hadoop es una de las herramientas más importantes dentro del mundo del Big Data y a lo largo del video vamos a explicar qué es, cómo funciona, para qué se usa y realizaremos una demostración sencilla. ¿Qué es Big Data? Antes de hablar de Hadoop, es importante entender qué es Big Data. Hoy en día las empresas generan enormes cantidades de información: fotos, videos, mensajes, compras en línea, historiales médicos, redes sociales y mucho más. A esto se le conoce como Big Data y se caracteriza por tres aspectos principales. Número uno, el volumen, porque hablamos de terabytes y petabytes de información. Número dos, velocidad, porque los datos se generan muy rápido, incluso en tiempo real. Y número tres, variedad, porque los datos vienen en muchos formatos diferentes, como texto, imágenes, bases de datos, audios o incluso datos sin estructura. Estas características hacen que las herramientas tradicionales ya no sean suficientes. Bien, y se preguntarán, ¿por qué necesitamos herramientas especializadas? A medida que la cantidad de información crece, también aumenta la dificultad para manejarla. Las computadoras convencionales no tienen la capacidad para almacenar tanta información ni para procesarla de manera eficiente. Por eso necesitamos herramientas especializadas. Estas herramientas permiten distribuir los datos en varias máquinas, procesarlos de forma paralela, recuperar información incluso si un nodo falla y escalar fácilmente sin gastar tanto dinero en equipos costosos. Hadoop es una de las herramientas y fue creada precisamente para resolver estos problemas. Y bien, ¿dónde se ubica Hadoop en el ecosistema de Big Data? Dentro del ecosistema de Big Data existen muchas tecnologías y cada una cumple con una función distinta. Hadoop se ubica principalmente en dos áreas. Primero, en el almacenamiento, gracias a su sistema llamado HDFS que permite guardar archivos enormes distribuidos en varios nodos. Segundo, en el procesamiento batch, usando MapReduce que divide el trabajo en pequeñas tareas y las ejecuta en paralelo. Hadoop también incluye Yarn, que se encarga de administrar los recursos del clúster, además que completan muy bien con otras tecnologías como Spark, Hive o HBase, que amplían sus capacidades para el análisis, consultas o bases de datos. En resumen, Hadoop es una base fundamental del ecosistema de Big Data porque permite almacenar y procesar grandes cantidades de información de manera confiable y escalable. ¿Qué es Apache Hadoop? Apache Hadoop es un framework de código abierto diseñado para trabajar con cantidades enormes de datos que no pueden almacenarse ni procesarse en una sola computadora. Fue creado por Doug Curin y Mike Carafel en 2005, inspirado en las tecnologías que usaba Google para procesar información a gran escala. Hadoop permite dividir los datos en pequeños fragmentos y distribuirlos en varios nodos dentro de un clúster. Esto facilita que la información se procese de forma paralela y más eficiente. En pocas palabras, Hadoop es la base de procesamiento masivo de datos en muchas empresas hoy en día. ¿Qué problema resuelve? Hadoop se creó para resolver el problema de manejar datos tan grandes que ya no caben en una sola máquina. Antes, las empresas dependían de servidores muy caros y potentes, pero aún así no podían procesar datos a velocidad que crecía. Hadoop introduce tres soluciones importantes. Primero, un almacenamiento distribuido que guarde copias de los datos en varios equipos. Segundo, tolerancia a fallos, lo que significa que aun a un nodo falle, los datos siguen seguros. Y tercero, procesamiento paralelo, donde muchas máquinas trabajan al mismo tiempo para terminar las tareas más rápido. Gracias a esto, Hadoop permite trabajar con Big Data de forma práctica y económica. Arquitectura básica de Hadoop. La arquitectura de Hadoop está formada por tres componentes principales. El primero es el HDFS, que es el sistema de archivos distribuidos y se encarga de almacenar los datos en varios nodos. El segundo es Yarn, que gestiona los recursos del clúster y distribuye las tareas en las máquinas disponibles. Y el tercero, MapReduce, que es el modelo de programación que divide un trabajo grande en tareas pequeñas que se pueden ejecutar en paralelo. Estos tres elementos trabajan juntos para permitir que Hadoop procese grandes volúmenes de información de manera rápida, segura y escalable. Ventajas de Hadoop. Hadoop ofrece varias ventajas que lo han convertido en una de las plataformas más utilizadas en Big Data. La primera es su escalabilidad, ya que permite agregar más nodos fácilmente para manejar mayores volúmenes de datos. También es tolerante a fallos, lo que significa que si un nodo falla, el sistema sigue funcionando sin perder información.
Otra ventaja es que utiliza hardware económico, lo que reduce costos. Además, su módulo de procesamiento paralelo permite trabajar con grandes cantidades de datos de forma eficiente. Finalmente, el amplio ecosistema de herramientas como HIP, HBase o PIC hace que Hadoop sea muy flexible y adaptable a distintos tipos de proyectos. Limitaciones. Aunque Hadoop es muy útil, también tiene algunas limitaciones importantes. Su mayor desventaja es que trabaja principalmente en procesamiento batch, por lo que no es adecuado para tareas en tiempo real. Además, puede ser más lento en comparación con tecnologías modernas como Spark, que trabajan en memoria. Otro punto es que su instalación y configuración pueden ser complejas, por lo que requiere experiencia técnica. También consume bastante espacio y recursos del sistema. Por último, su latencia es alta, lo que significa que algunas tareas tardan más en generar resultados. Hadoop contra otras tecnologías. Cuando comparamos Hadoop con otras tecnologías, vemos que cada una está diseñada para un propósito diferente. Hadoop es ideal para almacenamiento masivo y procesamiento batch, pero puede ser lento. Spark, por ejemplo, procesa datos en memoria y es mucho más rápido para análisis interactivos. Flink está diseñado para procesamiento en tiempo real, con muy baja latencia, y herramientas como Dask facilitan el trabajo en paralelo con Python de una manera más simple. Por eso es importante elegir la tecnología de acuerdo al tipo de problema que se quiere resolver. Netflix utiliza Hadoop para almacenar y analizar cantidades enormes de datos sobre lo que vemos en la plataforma. Cada vez que un usuario reproduce una serie o película, se genera información sobre horarios, preferencias, dispositivos utilizados y patrones. Estos datos se almacenan en HDFS, el sistema distribuido de Hadoop, y luego se procesan en trabajos batch para entender qué contenido es más popular y qué recomendar. Gracias a Hadoop, Netflix puede ofrecer recomendaciones personalizadas y optimizar su catálogo de manera más eficiente. Facebook, ahora Meta, maneja una de las plataformas con más actividad del mundo. Cada clic, reacción, publicación y mensaje genera datos, y son demasiados para un sistema tradicional. Por eso, utilizan Hadoop para almacenar logs masivos y procesar estos datos de forma distribuida. Hadoop les permite analizar tendencias, mejorar la segmentación de anuncios y también reforzar medidas de seguridad. En resumen, Hadoop ayuda a Meta a manejar millones de operaciones diarias de manera eficiente. Hadoop se utiliza en muchos sectores gracias a su capacidad para manejar grandes cantidades de información en telecomunicaciones. Por ejemplo, ayuda a analizar registros de llamadas y detectar fallas en la red. En bancos y en finanzas se usa para identificar transacciones sospechosas y evaluar riesgos crediticios. En retail o comercio electrónico permite analizar el comportamiento de compras de los clientes y administrar inventarios masivos. Los gobiernos lo usan para procesar datos de censos, movilidad y seguridad pública, y en el sector salud sirve para analizar historiales clínicos, imágenes médicas y estudios genéticos. Esto demuestra que Hadoop es una herramienta muy versátil e importante en el mundo del Big Data. Hola, yo les voy a dar una demostración sobre formatear el NameNode. Bien, comenzamos con el primer paso, que es formatear el NameNode. Este comando solamente se ejecuta una vez durante la instalación inicial de Hadoop. Lo que hace exactamente el NameNode es como el cerebro de HDFS y necesita ser inicializado. Este comando crea toda la estructura de directorios necesaria y también nos genera un ID único para identificar nuestro clúster. También prepara el sistema para empezar a guardar metadatos sobre nuestros archivos. Es muy importante recordar que nunca se debe ejecutar este comando en un sistema en producción, porque nos borraría todos los metadatos y perdería el registro de dónde están nuestros archivos. Como pueden ver en esta captura de pantalla, el comando nos confirma que el directorio de almacenamiento ha sido formateado exitosamente. Ahora vamos con el paso 2, que es iniciar el sistema de archivos distribuido. Ahora iniciamos el sistema de archivos distribuido con el comando startdfs.sh. Este script hace tres cosas importantes. Primero, inicia NameNode, que es el nodo maestro que va a gestionar todos los metadatos del sistema de archivos. En segundo, inicia los data nodes, que son los nodos trabajadores donde realmente se almacenan los datos. Y tercero, inicia el secondary NameNode, que no es un respaldo como muchos piensan, sino un asistente que ayuda a mantener los metadatos organizados. Observen cómo en la terminal aparece el mensaje de que está iniciando cada componente: starting name nodes, starting data nodes, starting secondary name nodes. Ahora pueden ver que nuestro name node está activo en el puerto 9870 y los data nodes en el puerto 9864. El sistema de archivos ya es operativo y aquí vemos que los indicadores de estado cambian de detenido a en ejecución, confirmando que todo está funcionando correctamente.
seguimos con el paso 3, que es iniciar el YAR. El YAR significa Yet Another Resource Negotiator. Esta es la capa de gestión de recursos de Hadoop, mientras que el HDFS se encarga del almacenamiento. YARN se encarga de administrar los recursos computacionales, como son la memoria RAM, los CPUs y cómo se distribuyen los trabajos en el clúster. Este comando inicia dos componentes clave, que son el Resource Manager, que es como el gerente general del clúster y el cual decide qué aplicaciones obtienen qué recursos, y los Node Managers, que son como supervisores en cada nodo, ejecutando las tareas específicas que les asigna el Resource Manager. Como ven, el Resource Manager se activa en el puerto 8088, donde pueden acceder a una interfaz web para monitorear todos los trabajos que corren en el clúster, y los Node Manager se activan en el puerto 8042. Ahora bien, nuestro sistema está completamente listo, no solo para almacenar datos, sino también para procesarlos. Bueno, ahora que tenemos todo funcionando, vamos al paso 4, que es realizar las operaciones básicas en el HDFS. Bien, primero vamos a crear un directorio. Usamos el comando hdfs dfs-mkdir, la barra y el input. Esto es similar al mkdir de Linux, pero estamos creando el directorio dentro del sistema de archivos distribuidos. Como ven, el directorio se crea exitosamente. Este directorio no está en mi máquina local, está en HDFS, distribuido potencialmente en varios nodos. Ahora, lo interesante, vamos a subir un archivo ejecutando hdfs-put texto barra input. ¿Qué sucede internamente? Hadoop toma nuestro archivo, lo divide en bloques de 128 megabytes por defecto, y cada bloque se replica 3 veces en diferentes datanodes para garantizar que si un servidor falla no perdamos los datos. Pueden ver la barra de proceso subiendo hasta el 100, y el archivo ha sido dividido en bloques, replicado y almacenado de forma distribuida. Y si hacemos un ls de directorio input, aquí está nuestro archivo con su tamaño, fecha y permiso perfecto. Finalmente, el paso 5 es verificar que todo esté corriendo correctamente con el comando JPS. JPS significa Java Process Status. Como Hadoop está escrito en Java, este comando nos lista todos los procesos Java activos en el sistema. Y aquí vemos todos nuestros servicios, el name node con su ID de proceso, el data node, el secondary name node, el resource manager y el node manager. Si alguno de estos procesos no apareciera aquí, sabríamos inmediatamente que algo falló en el inicio y necesitaríamos revisar los logs. En nuestro caso, todo está perfecto. Los 5 servicios principales de Hadoop están corriendo sin problemas. Y con esto tenemos un clúster de Hadoop completamente funcional, listo para almacenar y procesar grandes volúmenes de datos. Como nota, esta es una simulación interactiva en un entorno real, y estos comandos se ejecutan en Linux o en un clúster. Vamos a ver un ejemplo práctico de cómo funciona MapReduce con el problema clásico de word count, que es contar la frecuencia de palabras en un texto. Tengo aquí una aplicación interactiva que nos va a permitir ver exactamente qué sucede en cada fase del proceso MapReduce. Vamos a visualizarlo paso a paso. En esta primera parte, como pueden ver, la interfaz está organizada para mostrar las 3 fases principales de MapReduce. Aquí tenemos los indicadores input, MAM y reduce. Estos nos van a mostrar en qué etapa del proceso estamos. La aplicación se divide en secciones verticales. Primero vemos el input text, donde está nuestro texto de entrada. Luego vemos el map output, donde aparecerán los pares clave valor, y finalmente el reduce output con los resultados consolidados. El texto de entrada que aparece en esta primera sección, este ejemplo ya viene precargado con estas 4 líneas sobre Hadoop. Este texto lo pueden ustedes cambiar, pueden escribir lo que quieran aquí y el sistema procesará lo que ustedes escriban. Para este ejemplo voy a dejar ese texto sobre Hadoop. Aquí debajo tenemos el código real de Python que implementa el patrón MapReduce. Primero vemos el mapper marcado con el contenido verde. Observen la simplicidad del código. Bueno, esto lo que hace es que toma cada línea, la divide en palabras con el método split, y convierte cada palabra a minúsculas y emite un par, la palabra como clave y el número 1 como valor. Entonces, si la línea dice Hadoop es genial, el mapper va a producir 3 pares. Hadoop 1
es 1 y genial 1. Cada palabra genera su propio par con el valor 1. Y aquí más abajo tenemos el reducer. El reducer es aún más simple. Recibe una palabra y todos los valores asociados a esa palabra, que van a ser una lista de unos, 1, 1, 1, 1, y lo único que hace es sumarlos con la función sum. Aquí la tenemos. Así obtenemos el conteo total de cada palabra. Y esta es la esencia de MapReduce: dividir el problema en operaciones tan simples que puedan ejecutarse en paralelo en miles de máquinas. Ahora viene lo interesante. Voy a hacer clic en el botón ejecutar MapReduce para iniciar el procesamiento. Y observen cómo el botón muestra procesando y aparece un indicador de carga. El sistema está simulando el procesamiento que ocurrirá en Hadoop. Ahora vemos que el primer indicador está activo. Estamos en la fase de input. Esta fase Hadoop estaría leyendo el archivo de entrada, dividiéndolo en bloques si fuera muy grande y distribuyéndolo a los nodos del clúster para procesamiento. En nuestro caso, como son solo 4 líneas, pero en producción podrían ser terabytes de datos distribuidos en cientos de archivos HDFS. Ahora pasamos a la fase del map. Aquí. Miren la sección del map, dice cada palabra 1. Aquí aparecen todas las pares claves de valor que generó el mapper. Y observen esto, van a ver la palabra Hadoop repetida varias veces, cada una con su propio 1. Aquí está. Aquí hay otra. Y así. La palabra Hadoop aparece múltiples veces porque cada ocurrencia genera su propio par independiente, y esto es fundamental en MapReduce. En la fase map no consolidamos nada, solo emitimos pares clave-valor y cada mapper trabaja independientemente sin conocer qué están haciendo los demás. Y aquí abajo vemos el total de pares generados. Son mucho más que las palabras únicas que tenemos, precisamente porque cada ocurrencia genera un par. Entre la fase map y la fase reducer ocurre algo crítico que no vemos visualmente, y es porque Hadoop hace automáticamente la fase de shuffler and sort. Toma todos estos pares clave valor distribuidos en diferentes nodos y los agrupa por clave, y todos los pares que dicen Hadoop 1 se juntan, todos los que dicen datos 1 se juntarán, y así sucesivamente. Y aquí llegamos ya a la fase final, que es el reducer. El tercer indicador se activó. Miren los resultados en la sección Reduce Output. Ahora tenemos el conteo consolidado y ordenado. Aquí podemos ver. Observen las palabras de progreso junto a cada número, nos dan una representación visual de qué tan frecuente es cada palabra en la relación a la más común. Cada una de estas líneas es el resultado de sumar todos los unos que generó el mapper para esa palabra específica. Y con esto hemos visto cómo funciona MapReduce en la práctica. 3 fases simples: map para dividir, shuffle para agrupar y reduce para consolidar. Esta simplicidad es lo que hace MapReduce tan poderoso. El mismo código que acabamos de ejecutar aquí en nuestro navegador podría ejecutarse sin cambios en un clúster de 1000 nodos procesando petabytes de información. Ahora que ya entendemos cómo funciona el código de MapReduce, vamos a ver cómo se ejecuta en la práctica. Hay 2 formas principales de ejecutar un hub MapReduce: localmente con Python o de forma distribuida en un clúster Hadoop. Tengo aquí una demostración interactiva que nos va a mostrar ambos métodos y sus diferencias. Como pueden ver, tenemos 2 secciones principales. A la izquierda, la ejecución con Python usando mrjob, que nos permite ejecutar MapReduce localmente en una sola máquina, y a la derecha, la ejecución con Hadoop, que ejecuta el job de forma distribuida en un clúster completo. Vamos a ver cada una a detalle. Empecemos con la ejecución local usando Python. Aquí vemos el comando. Este es el comando más simple. Ejecutamos nuestro script Python, le pasamos el archivo de entrada archivo.txt y redirigimos la salida a salida txt con el símbolo mayor que. La descripción nos dice: ejecuta el script Python localmente. Los datos se procesan en una sola máquina. Esto es ideal para el desarrollo, para hacer pruebas, para datasets pequeños. No necesitamos un clúster completo, solo Python instalado en nuestra computadora. Vamos a ejecutar esto para ver qué sucede. Aquí vemos la terminal simulando la ejecución y observen el proceso. Primero inicia mrjob, que es la liberación de Python que implementa MapReduce. Leyendo el archivo .txt, que está cargando nuestros datos, tamaño 2.5 megabytes, en este caso un archivo pequeño. Ahora entra en la fase map, que procesando líneas, generando pares, palabra 1, map completado, 15.462 pares generados. Generó más de 15.000 pares clave valor, eso significa que el archivo tenía 15.000 palabras en total. Luego viene el shuffler.
y el sort agrupado por clave, ordenado datos, y aquí Python está organizando todos esos pares por palabra. Y finalmente el reducer, que sumando valores por palabras y palabras únicas encontradas 1247. De 15.000 palabras totales encontró 1247 palabras únicas. Job completado exitosamente. Resultado guardado en salida.txt y todo el proceso tomó 3.2 segundos. Rápido, eficiente, perfecto para el desarrollo. Ahora vemos la ejecución en un clúster Hadoop que es completamente diferente. Le damos a ejecutar. Ejecuta el clúster Hadoop, los datos se procesan de forma distribuida en múltiples nodos. Esta es la ejecución empresarial para producción para Big Data real. Vamos a ver cómo se ve esto en clúster. Bien, mira la diferencia inmediatamente. Hadoop Job Tracket iniciando. Nos muestra la configuración Input Patch, Out Patch, el tamaño de entrada, que son 1.2 GB, mucho más grande. Los bloques HDFS 19. Y este archivo se dividió en 19 bloques distribuidos en el clúster. Esto es lo que permite el procesamiento paralelo. Ahora viene la fase MAM. Iniciando 19 MAM tags. ¿Ven la diferencia? No es solo proceso como en Python, son 19 tareas MAM ejecutándose en paralelo, una para cada bloque de datos, asignando tags a data nodes. Hadoop está distribuido en tareas a diferentes servidores del clúster. Observen la barra de progreso: 30, 65 y 100. Cada porcentaje representa cuántas de las 19 tareas han terminado. MAM completado: 19 tareas exitosas. Las 19 tareas completaron exitosamente. Si alguna hubiera fallado, Hadoop automáticamente la habría reintentado en otro nodo. Ahora viene la fase más compleja, que es el Shuffling and Sort. Aquí es donde Hadoop está moviendo datos de los MAM tags a los reducer tags. Esto puede involucrar transferir gigabytes de datos a través de la red del clúster. Aquí es 40, 75 y 100%. Esta fase es crítica y puede ser la más lenta en jobs grandes porque involucra mucho. Y finalmente la fase reduce, que iniciando 8 reduce takes. Decidimos usar 8 reducer. Hadoop distribuye la palabra entre estos 8 reducers basándose en un hash de palabras. Cada reducer está sumando los conteos de su porción de palabras asignadas. Reduce completado: 8 de 8 tags exitosos. Todos los reducers terminaron correctamente. Y aquí vemos las estadísticas completas del job. Tiempo total: 4 minutos 23 segundos. Registros procesados, datos procesados, palabras únicas, nodos utilizados, MAM takes, reduce takes. Estas métricas nos permiten analizar el rendimiento y optimizar futuros jobs. Resultado guardado en HDFS, localhost, y los resultados están en HDFS listos para ser consultados o procesados por otro job. Y aquí abajo tenemos una comparación muy útil de los dos métodos. Python local, que es una ejecución en una sola máquina, ideal para desarrollo y pruebas, datasets pequeños y fácil de buguear, no requiere clúster. Hadoop distribuido, procesamiento paralelo en clúster, escalable a petabytes de datos, tolerante a fallos, alta disponibilidad y producción enterprise. Y aquí está el flujo de trabajo recomendado: desarrollo local con Python, pruebas con datos muestra, deploy a Hadoop para producción, monitoreo con Jar UI y optimización continua. Este es el ciclo de vida típico de un Job MapReducer en una empresa. Bien, ahora que hemos visto cómo funciona MapReducer conceptualmente, vamos a ejecutar un job completo y ver los resultados reales que genera. Esta demostración nos va a mostrar tanto la ejecución con Python como con Hadoop y, lo más importante, cómo se ven los archivos de salida. Tenemos aquí dos formas de ejecutar el mismo job de Word Code. A la izquierda, la ejecución con Python usando mrjob, ideal para el desarrollo local, y a la derecha la ejecución con Hadoop en un clúster distribuido. Más abajo tendremos la sección de resultados, donde veremos exactamente qué generó cada ejecución. Empezamos con Python. El comando es muy directo. Ejecutamos nuestro script, le pasamos el archivo de entrada y redirigimos a la salida tx.txt. La descripción nos dice: ejecuta el script Python localmente y los datos se procesan en una sola máquina. Vamos a ejecutarlo. Perfecto, el job está procesando en una ejecución real. Eso tomaría algunos segundos dependiendo del tamaño del archivo. Y listo, el job completado. Ahora tenemos un nuevo botón: ver resultados. Vamos a ver qué generó el job de Python. Aquí está, es la pantalla del output, exactamente como se vería si abriera el archivo salida txt de la computadora. Y aquí vemos los resultados en forma
de pares clave valor con comillas. Data, Hadoop, Processing, MapReduce, Cluster, Distributed y Big Data. Este es el formato típico de salida de Python, la palabra entre comillas y su conteo, ordenado de mayor a menor frecuencia. Estos números nos dicen que la palabra data apareció 30 veces en nuestro texto original, es la más frecuente. Hadoop apareció 15 veces, Processing 12 veces y así sucesivamente. Cada línea es el resultado del reducer, sumando todos los unos que el mapper generó para esa palabra. Ahora vemos la versión de Hadoop. El comando es hadoop hard workgot.jar input out y ejecutamos el hop distribuido. Aquí el proceso es más complejo porque involucra múltiples mam takes y múltiples reduce takes corriendo en paralelo en diferentes nodos del clúster. Job completado. Ahora también tenemos el botón para ver resultados de Hadoop. Vamos a ver el output de Hadoop. Y fíjense que el nombre del archivo diferente es Hadoop. Los resultados se guardan en el archivo con este formato part1. Y aquí vemos exactamente los mismos resultados que Python, pero en formato diferente. Los conteos son idénticos porque ambos procesan el mismo archivo de entrada con la misma lógica de MapReducer. La única diferencia es el formato de salida. Python usa comillas, Hadoop no, pero los datos son los mismos. Aquí pueden ver lado a lado las dos formas. En esta parte hablaremos sobre algunas de las mejores prácticas para trabajar con Hadoop de forma eficiente. Estas recomendaciones ayudan a que los procesos sean más rápidos, que consuman menos recursos y que el clúster funcione de manera estable. Primero, es importante usar archivos grandes en lugar de miles de archivos pequeños. Hadoop está optimizado para manejar pocos archivos de gran tamaño, no miles de documentos de pocos kilobits. Cuando hay demasiados archivos pequeños, el NameNode se llena de metadatos, la memoria se satura y los trabajos se vuelven más lentos. Por eso, antes de subir la información, conviene unir archivos o generar particiones más grandes. La segunda práctica es ajustar el tamaño de los bloqueos de HDFS. Por defecto, Hadoop trabaja con bloqueos de 18 megabits, pero en proyectos con archivos muy grandes puede ser útil aumentarlos a 250 megabits o incluso 512 megabits. Esto reduce la cantidad de bloqueos que el sistema debe administrar y mejora el desempeño durante el procesamiento. La tercera recomendación es colocar los datos y el cómputo, lo que también se conoce como localidad. Eso significa que el Hadoop intenta que el procesamiento se realice en el mismo nodo donde se encuentran almacenados los datos. De esta forma, se evita mover información entre máquinas y se gana mucha velocidad. Siempre es importante mantener el clúster balanceado para aprovechar esta ventaja. La cuarta práctica consiste en usar Yarn y monitorear el clúster mediante Resource Managers. Con esta herramienta podemos ver cuánta memoria se está usando, cuántos contenedores están activos, qué nodos están saturados y cómo se distribuyen las tareas. Esto ayuda a detectar problemas de rendimiento y hacer ajustes en tiempo real. Como conclusión, podemos decir que Hadoop sigue siendo una solución muy confiable para almacenar y procesar grandes volúmenes de datos, especialmente cuando se trata de tareas batch, aunque existen tecnologías más rápidas, como Spark, para procesamiento de memoria. Hadoop continúa siendo una base importante dentro del ecosistema de Big Data. Su mayor fortaleza es que permite manejar datos masivos de manera estable, distribuida y económica. Además, su ecosistema, que incluye herramientas como HDFS, MapReduce y Yarn, permite a las empresas gestionar información a gran escala sin necesidad de infraestructura costosa. En pocas palabras, Hadoop es una excelente opción cuando necesitamos escalar de forma económica, manejar cantidades enormes de información y contar con un sistema resistente a fallos que pueda recuperar datos automáticamente en caso de errores. Es por eso que, a pesar del avance de nuevas tecnologías, Hadoop sigue siendo un pilar fundamental dentro del Big Data.